Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y más allá. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el drama, los rumores y sobre todo en la tensa relación entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí amigos, hoy vamos a desglosar esa explosión mediática que involucra a Demet y a Can, y cómo todo esto está afectando su dinámica. Antes de que empecemos a desenmarañar este intrincado entramado de relaciones, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, suscríbanse. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias jugosas, chismes del espectáculo y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de nuestra familia, muchísimas gracias por su apoyo. Denle clic a la campanita para no perderse ninguna notificación. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que evocan pasión, talento y por supuesto, una química innegable en la pantalla. Su romance en la exitosísima serie Erkencikus cautivó a audiencias en todo el mundo. La conexión entre Sanem y Can, sus personajes traspasó la pantalla, alimentando esperanzas y sueños de un romance en la vida real. Y por un tiempo pareció que esos sueños se hacían realidad. Vimos fotos juntos, entrevistas cómplices, miradas que lo decían todo. Era la pareja del momento. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en la pantalla. La relación entre Demet y Can, que comenzó como un cuento de hadas, pronto se vio empañada por rumores de celos, diferencias irreconciliables y, finalmente, una ruptura que dejó a muchos fanáticos con el corazón roto. Y desde entonces la tensión entre ellos ha sido palpable, evidente en cada interacción pública, en cada comentario indirecto en redes sociales. Ahora, ¿qué es lo que ha provocado esta nueva explosión? Bueno, la verdad es que hay varios factores contribuyendo a la situación actual, una tormenta perfecta de elementos que han reavivado la llama de la polémica. En primer lugar, tenemos las declaraciones recientes de ambos actores sobre su experiencia trabajando juntos. Si bien al principio ambos hablaban maravillas el uno del otro, ensalzando la química y la buena onda que se respiraba en el set, con el tiempo han surgido comentarios más ambiguos, incluso algunos abiertamente críticos que han dejado entrever un lado oscuro de la producción. Demet, por ejemplo, ha hablado de la presión mediática que sintió durante el rodaje de Erkencikus, y cómo le afectó la constante atención a su vida personal, sintiéndose observada y juzgada en cada paso que daba. Ha mencionado la dificultad de separar su vida personal de su trabajo, y cómo los rumores y las especulaciones afectaron su bienestar emocional. Por su parte, Can ha defendido su estilo de actuación, que algunos consideran demasiado agresivo y demandante, argumentando que es simplemente su forma de ser, su manera de meterse en el personaje y de dar lo mejor de sí mismo en cada escena. Ha expresado su frustración ante las críticas que lo tildan de egocéntrico o poco profesional, insistiendo en que su única intención es ofrecer una interpretación auténtica y convincente. Estas declaraciones, aunque pueden parecer inofensivas por separado y analizadas fuera de contexto, al juntarse en el contexto de su tensa relación, han provocado una verdadera tormenta mediática. Los fanáticos se han dividido, tomando partido por uno u otro actor, y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se libra una guerra de comentarios, insultos y acusaciones, con hashtags que defienden a uno u otro bando, y peticiones online para que se disculpen o aclaren sus declaraciones. Los foros y las comunidades de fans están que arden, con debates acalorados y teorías conspirativas que intentan descifrar el verdadero significado de sus palabras. Pero la cosa no se queda ahí. También hay que tener en cuenta la evolución de sus carreras profesionales después de Erkencikus. Demet ha consolidado su posición como una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando exitosas series como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su versatilidad y capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Ha recibido elogios de la crítica por su trabajo en dramas y comedias románticas, y se ha convertido en un referente de estilo y elegancia para muchas jóvenes turcas. Can, por su parte, ha buscado abrirse camino en el mercado internacional, participando en proyectos en Italia y Hungría, intentando diversificar su carrera y alcanzar una audiencia global. Ha aprendido nuevos idiomas, se ha adaptado a diferentes culturas y ha trabajado con directores y actores de renombre internacional. Esta disparidad en sus trayectorias profesionales también ha alimentado la tensión entre ellos.
Algunos sugieren que hay una cierta rivalidad profesional, que Demet se siente más cómoda con su éxito en Turquía, donde es una estrella consagrada y goza del cariño del público, mientras que Can busca triunfar a nivel global, persiguiendo el reconocimiento internacional y la oportunidad de trabajar en proyectos más ambiciosos. Otros creen que Can se siente eclipsado por el éxito de Demet en su país natal, sintiendo que no recibe el mismo reconocimiento y aprecio que ella en Turquía. Sea cual sea la verdad, es evidente que sus caminos se han distanciado considerablemente desde que compartieron el set de Erkencikus, y que cada uno ha seguido su propio rumbo con sus propios objetivos y aspiraciones. Además, no podemos olvidar la influencia de las redes sociales en todo este drama. Tanto Demet como Can tienen millones de seguidores en Instagram y Twitter, una legión de fans que los admiran, los apoyan y los defienden a capa y espada. Cada uno de sus posts es analizado al milímetro por la prensa y por sus fanáticos, buscando pistas, mensajes ocultos o señales que confirmen sus teorías. Cualquier comentario, cualquier like, cualquier foto puede ser interpretado como una indirecta o una provocación, desatando una ola de reacciones y comentarios que pueden salirse de control. Y por supuesto, los medios de comunicación se encargan de amplificar cualquier chispa de tensión, convirtiéndola en un incendio, publicando noticias sensacionalistas, entrevistas fuera de contexto y montajes que alimentan el drama y polarizan a los fanáticos. En los últimos días han circulado rumores sobre un posible reencuentro entre Demet y Can. Se ha especulado con la posibilidad de que ambos actores vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto, ya sea una serie de televisión o una película, una oportunidad para revivir la magia de Erkencikus y cautivar a una nueva generación de espectadores. Esta noticia ha generado una gran expectación entre los fanáticos, que sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla, interpretando personajes que les permitan explorar nuevas facetas de su talento y demostrar su química innegable. Los productores y las cadenas de televisión estarían compitiendo por conseguir los derechos de este proyecto, conscientes del enorme potencial comercial que tendría un reencuentro entre Demet y Can. Sin embargo, también ha provocado cierta preocupación. ¿Será posible superar la tensión existente entre ellos? ¿Podrán dejar atrás el pasado y trabajar juntos de forma profesional, dejando a un lado los rencores y las diferencias personales? Algunos creen que sí, que la química entre Demet y Can es innegable y que podrían crear magia de nuevo, ofreciendo una interpretación memorable que superaría todas las expectativas. Argumentan que ambos son profesionales talentosos y experimentados, capaces de separar su vida personal de su trabajo y de colaborar de forma constructiva para lograr un objetivo común. Otros son más escépticos y temen que un reencuentro solo sirva para reabrir viejas heridas y alimentar aún más el drama, generando un ambiente tóxico en el set y afectando la calidad del proyecto. Creen que la tensión entre ellos es demasiado grande para ser superada, y que un reencuentro solo confirmaría sus diferencias y alimentaría los rumores y las especulaciones. La verdad es que nadie sabe con certeza qué depara el futuro para Demet Özdemir y Can Yaman. Su relación es compleja, llena de altibajos, y está constantemente bajo el escrutinio público, expuesta a la presión mediática y a la opinión de millones de fanáticos. Lo que sí sabemos es que ambos son talentosos, exitosos y que siguen siendo dos de las estrellas más queridas de Turquía, íconos de la cultura pop y referentes para muchos jóvenes que aspiran a seguir sus pasos. Y pase lo que pase, seguiremos atentos a cada uno de sus pasos, analizando cada uno de sus movimientos y comentando cada uno de sus dramas, porque al final del día, el mundo del espectáculo se alimenta de este tipo de historias, de romances, rupturas y reencuentros que mantienen a la audiencia enganchada y deseando saber más. Profundizando aún más en la situación, es importante considerar el papel de sus equipos de representación. Tanto Demet como Can cuentan con agentes y managers que influyen en sus decisiones profesionales y que, sin duda, están al tanto de la tensión existente entre ellos. Estos profesionales deben sopesar cuidadosamente los pros y los contras de un posible reencuentro, considerando el impacto que tendría en sus carreras a largo plazo. Podrían estar aconsejándoles evitar trabajar juntos para proteger su imagen o, por el contrario, podrían estar presionándolos para que acepten un proyecto en común si consideran que sería beneficioso para ambos. Las negociaciones detrás de escena podrían ser tan complejas como el propio drama entre los actores. Además, es crucial entender el contexto cultural turco y la importancia de las relaciones personales en el mundo del espectáculo. En Turquía, la reputación y la imagen pública son extremadamente importantes, y los actores son conscientes de que sus acciones y declaraciones pueden tener un gran impacto en su carrera.
La presión social para mantener una imagen positiva y evitar escándalos puede ser muy fuerte, y esto podría estar influyendo en la forma en que Demet y Can manejan su relación. En resumen, hemos explorado a fondo la tensa relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde su romance en Erkencikus hasta la explosión mediática actual. Hemos analizado las declaraciones de ambos actores, la evolución de sus carreras profesionales, la influencia de las redes sociales y los rumores sobre un posible reencuentro. Hemos visto cómo la tensión entre ellos ha afectado a sus fanáticos y cómo los medios de comunicación han alimentado el drama. Hemos considerado el papel de sus equipos de representación y el contexto cultural turco. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Demet y Can podrán superar sus diferencias y volver a trabajar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de Demet y Can, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias jugosas, chismes del espectáculo y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.